es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Estimados hermanos, el tema de hoy es No te conozco. El ser humano es egoísta. Todo lo centra en él. Muchos creen conocer a Dios apoyados en su propio criterio sobre lo que supone conocer a Dios. Para muchos es cuestión de sentimientos subjetivos. Ellos se sienten del Señor, se saben del Señor. Esto es suficiente. Pero la opinión que cuenta en un asunto tan importante y vital para el ser humano como es el de la salvación, no es el criterio propio, sino el de Dios. Una persona puede creer toda su vida que conoce a Dios y un día, en el juicio final, oír decir al Señor, no te conozco. Hablemos de esta última frase. Hay personas que dicen conocer al Señor sin que Él les conozca. Estas personas se consideran cristianas toda su vida. Se consideran cristianas porque hablan del Señor, creyendo que ello es garantía de que tienen una relación con Él. En Mateo 7:21 se dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en Mateo 25:24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Por tanto, dos textos en los que encontramos que personas creen conocer al Señor. Uno, el primero, le llamaba Señor, Señor. Y el otro le dice claramente, directamente, Señor, te conocía. Y estas personas creían que hablar de Dios era para ellos, era una garantía para ellos de conocer a Dios. ¿Cuánta gente confía en esto? En que tener a Dios en sus bocas es tener a Dios en sus corazones. Pero no es así.
Se puede tener a Dios en la boca sin tenerle en el corazón. Estas personas confían no solo en lo que dicen ellos con sus bocas, sino también confían en trabajos, en servicios religiosos, ministeriales, realizados en el trasfondo de la iglesia, como la prueba definitiva de que son creyentes y de que poseen la salvación. En Mateo 7:22, aquellos de los que se habla allí dirán un día al Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas de las que habla Jesús confían no solo en lo que dicen con sus bocas del Señor, sino en las cosas que hacen, las cosas religiosas que hacen. En esto confían. Creen que conocen al Señor porque hablan de Él y porque ministran o sirven o realizan trabajos en torno a sus cosas, a la iglesia. Pero en el juicio final, Dios declarará a muchas personas que no les conoce como hijos suyos. El Señor conoce a sus ovejas a la perfección. El Señor conoce a sus hijos a la perfección. En Juan 10, 14 y 27, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y en Gálatas 4, 9, el apóstol Pablo dijo que ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Por tanto, el conocimiento que tenemos de Dios debe ser primero de Dios, que Él nos conozca a nosotros. Y si Él nos conoce a nosotros, entonces nosotros le podremos conocer a Él. El Señor conoce a los suyos, conoce a sus ovejas, porque las conoció y predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvas, para ser santas, para ser como su Hijo Jesús. En Romanos 8, 28 al 29, se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que han sido conocidos por Dios eternamente, según el propósito de Dios, estos han sido también predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. En definitiva, Jesús conoce a los suyos. Por tanto, cuando el Señor un día le diga a unas personas que se consideran creyentes, que no les conocen, no queremos decir que la relación que el Señor tiene con creyentes, con personas que creen en Cristo de verdad, sea una relación que no podemos en ninguna manera permanecer en ella o confiar en esa relación. No queremos hacer dudar a nadie que de verdad tenga una relación de salvación con Dios. Solo queremos decir que si la relación de salvación que tenemos con Dios se basa solo en nuestras palabras y solo en cuestiones religiosas que hacemos, entonces, mala cosa. Porque puede suceder que un día Dios, en el juicio final, nos diga lo que dice Mateo 7, 22.
al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí. Aquellos que confiaron en palabras o incluso en acciones religiosas, Jesús les dirá, nunca os conocí. Y en Mateo 25, 11 al 12, otro texto que habla de lo mismo, partiendo de otro punto de vista, se nos dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, las insensatas. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Por tanto, dos textos en los que el Señor dirá a algunos que al presente se consideran cristianos, les dirá al final de los tiempos, no os conozco, nunca os conocí, nunca, no os conozco, de nada. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el Señor no considera suyos a muchos cristianos? Parecería que el Señor quisiera que todo aquel que se considera cristiano lo fuera. Parecería. Esto es lo que le gustaría a muchas personas. Hay personas que pueden ser que tengan un complejo en su condición cristiana y desearía que la iglesia se llenara de más gente o desearía que el número de personas en el mundo que son cristianos fueran más. Y hay personas que en ese deseo de que muchos más sean cristianos, están dispuestos a bajar el listón de lo que significa ser cristiano, para que muchos más pasen a ser contados como pueblo de Dios. Sin embargo, hemos visto que el Señor no lo ve así. Hemos visto que a muchos que se consideran cristianos, en el presente, un día, el Señor les dirá, nunca os conocí, nunca os conocí, no os conozco. ¿Por qué el Señor no considera suyos a muchos cristianos? ¿Por qué? Porque muchos cristianos que creen conocer a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero, creen conocer al Dios de la Biblia, realmente conocen al Dios de su imaginación. No conocen al Dios verdadero, al Dios que ellos se han imaginado, al Dios de su opinión. Ellos están muy seguros de que su percepción propia de Dios es la correcta. ¿A cuántas personas me he tropezado en la vida que dicen que ellos tienen su propia opinión, su propio criterio sobre Dios, sobre las enseñanzas divinas, sobre las cosas de Dios? Ellos tienen su propia opinión. En el texto aparece un hombre así. Mateo 25, 24 al 25. El que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. El hombre de esta historia creía conocer a Dios. Te conocía, dice él, te conocía. Pero su conocimiento era falso. Su conocimiento era la imaginación de su corazón. Te conocía que eres hombre duro. Veía a Dios como duro. Hay personas que dicen creer en Dios, pero en un Dios duro, severo, castigador. Hay personas que se consideran cristianos y creen
en que las cosas se resuelven con pistolas, con escopetas, con ametralladoras, con cañones, con bombas, con la fuerza, con la imposición. Hay personas que se creen cristianas y creen que el reino de Dios se transmite con violencia, con armas carnales, terrenas, con ejércitos, con carros, con arcos, con espadas. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Este hombre de la historia había percibido a Dios como duro, incluso injusto. Esta era su idea de Dios. Y se comportaba en la vida siguiendo fielmente su propia y falsa idea, su propia y falsa percepción de Dios. Así vivía. Lo que creía de Dios, como veía a Dios, así vivía. Nos dice Mateo 25, 18 y 24 al 25, que el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquel hombre no vivió para la gloria de Dios. No vivió para traer beneficio al reino de Dios. No vivió para servir a Dios, para gestionar el talento, para usarlo bien y producir más talentos. Aquel hombre enterró el talento, lo enterró, porque su percepción falsa de Dios no le daba fe, sino miedo. Miedo. Creía en un Dios que se había imaginado y al mismo tiempo temía a ese Dios que se había imaginado. Quien no conoce al Dios verdadero, quien se ha hecho una imagen falsa de Dios, no puede dar el fruto de la salvación y de la santidad. No pueden porque el fruto del que habla la Biblia sale de dentro, así como un árbol de dentro de su ADN, de su condición de ser manzano, naranjo, de su condición de lo que es, saca el fruto. Por tanto, una persona que no conoce a Dios de verdad, sino que sigue una idea propia o de otros, una idea falsa de Dios, no puede dar buen fruto porque el buen fruto sale de dentro, sale de un corazón en el que está presente Dios. El fruto es Dios, es Dios hecho vida. El fruto es Dios manifestado en la vida, en nuestra vida. El que no tiene a Dios, al Dios verdadero, dentro, en su seno, en su alma, no puede dar fruto de Dios. Solo teniendo a Dios se puede dar buen fruto. Jesús lo dijo en Mateo 7, 17 al 18 y 20. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Con estas palabras Jesús nos está diciendo que dependiendo
de la relación que tengamos con Dios, verdadera o falsa. Somos árboles buenos o malos. El que tiene una relación verdadera con Dios es un buen árbol. Y el que tiene una relación falsa es un mal árbol. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni puede el mal árbol dar buen fruto. Por tanto, quien no conoce a Dios de verdad, no puede hacer la voluntad de Dios. Y toda obra hecha fuera de la voluntad de Dios es una mala obra. Mateo 7, 21 y 23. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas no hacían la voluntad de Dios, hacían maldad. Hacían maldad. No conocían a Dios y al no conocer a Dios no podían hacer su voluntad. Hacían lo que había en su corazón. De su corazón, de la imaginación, de la voluntad mala de su corazón, salían malas obras. Por tanto, quien no conoce a Dios de verdad no puede hacer su voluntad, no puede dar buen fruto, no puede ser considerado por Dios suyo, no puede ser considerado como que Dios le conoce. ¿Cómo podemos saber si Dios nos conoce a nosotros como hijos suyos? Si la clave, lo importante es que Dios nos conozca a nosotros, que Dios pueda decirnos un día: bien, buen siervo y fiel, que Dios mismo nos reconozca como sus siervos, como sus hijos, como sus ovejas. ¿Cómo podemos saber si Dios nos conoce a nosotros como hijos suyos? ¿Cómo podemos saberlo? Quien es de Dios, quien de verdad es de Dios, conoce y hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo aquello que el Señor ha revelado en su palabra. Todo lo que Dios ha revelado. Es la doctrina o enseñanza sana de su palabra, dada para conocimiento y obediencia. En Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios. A los que Dios conoce, les da la voluntad de querer conocerle y no solamente a Él, sino también a su voluntad. Los que conocen a Dios, conocen la sana doctrina, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Hay personas que se pasan la vida sin entender la sana doctrina. Se preguntan que por qué. Echan la culpa a las iglesias, a los pastores. Se engañan. Nadie es responsable de que tú no estés en la verdad, de que tú no estés en la sana doctrina. Nadie es responsable más que tú mismo. Si tú quieres de corazón, de verdad, hacer la voluntad de Dios, no lo que te gusta, no lo que te gusta, no lo que te han enseñado otros, no lo que te agrada. Porque algunos confunden las enseñanzas de la Biblia con lo que les han enseñado otros, con lo que a ellos les gustaría que la Biblia enseñase, o con lo que a otros les gustaría. La Biblia enseña lo que enseña. Tiene una enseñanza.
te guste o no te guste, sea agradable ante tus ojos o no lo sea, la Biblia tiene una enseñanza. Y esa es la que tenemos que conocer, creer y obedecer. La enseñanza de la palabra de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, no la suya, no la de otros. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Por tanto, es tu responsabilidad. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a iglesias, a doctrinas diversas, a pastores. No le eches la culpa a nadie de lo que es solamente responsabilidad tuya. Dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Mirad, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por tanto, el que es de Dios, el que es una persona auténticamente, puramente cristiana, el que es de Dios, conoce a Dios, oye la palabra de Dios, conoce en definitiva la voluntad de Dios por la palabra de Dios. La voluntad de Dios es directamente enseñada en la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:3, por ejemplo, se dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuánto cuesta entender esto a muchos cristianos? ¿Cuánto cuesta? La mayor parte de los cristianos no creen en esto. No creen en esto. Dicen creer en esto, por supuesto. Dicen creer en esto. Como teoría está bien, es bonito. Pero no creen en esto. No creen en esto, ¿por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque no viven lo que aquí se dice. No viven procurando la santificación. No viven siendo santos. No lo viven. ¿Cómo alguien puede decir que cree una cosa y no vivirlo? La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo. Y sigue diciendo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Otra cosa que tampoco creen muchos cristianos, que todas las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito de parte de Dios. Hasta el punto de que como tienen un propósito, deberíamos darle gracias a Dios. Por una enfermedad, gracias Señor. Por un problema entre familia, gracias Señor. Por una tribulación, gracias Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿De verdad lo crees? Seguramente estás diciendo que sí. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando viene el problema, lo primero que sale de tu boca es, gracias Señor. Gracias Señor porque me caí. Gracias Señor porque tengo menos trabajo y por tanto menos salario. Confío en ti, tú tienes un propósito. O solemos amargarnos y llenarnos de dudas, de temores, de inquietud. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, dice 1 de Pedro 2:15, que haciendo bien, el texto continúa. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, siempre. Y cuando alguien nos hace el mal, entonces, aún entonces, que hagamos siempre el bien. En definitiva, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra la voluntad de Dios. Nos la muestra. Aunque nos cueste entenderla. Aunque nos parezca fácil en teoría, pero a la hora de la verdad no la pongamos en práctica. La palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Y aquel que conoce
y hace la voluntad de Dios, conoce al Señor y es conocido por él. ¿Quién conoce al Señor? Aquel que dice Señor, Señor. Tú porque ocupas un cargo o un ministerio, por eso conoces al Señor. No. El que hace la voluntad de Dios conoce al Señor. Dios nos ha elegido para salvación, para conocerle a Él y para conocer su voluntad. Dice Hechos 22:14, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas y oigas. Dios nos escoge para conocerle a Él y a su voluntad. En el Salmo 48 se dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y el Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dios nos ha escogido para hacer su voluntad. Si eres un hijo de Dios de verdad, si Él te conoce, si tú le conoces, tendrías que decir como el salmista, que te agrada hacer la voluntad de Dios. Te agrada. Que su voluntad está en medio de tu corazón, porque te agrada. Que le pides cada día, enséñame a hacer tu voluntad. La conozco, Señor. Enséñame a hacerla, a ponerla por obra, a obedecerla. Conocer y hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que obedecer los mandamientos que expresan esa voluntad. La Biblia contiene mandamientos, enseñanzas, que no son opciones, sino que son mandamientos. Cuando el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, a amarle a Él, nos está expresando su voluntad a través de mandamientos. Por eso el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mirad, ¿quieres saber si conoces al Señor? ¿Vas a esperar hasta que un día, al final de los tiempos, Él te diga que te conoce o que no te conoce? En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Dice primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, aquí el apóstol Juan está hablando de guardar los mandamientos de verdad, no de boquilla. De hecho, antes ha dicho que si alguno dice que ama a Dios y que ama a su hermano y lo ve padecer necesidad y le dice que se vaya y no le da lo que necesita para su sustento, para cubrir su necesidad, pues que el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, conocer y hacer la voluntad de Dios es obedecer los mandamientos del Señor que expresan su voluntad, obedecerlos de verdad, de verdad. Quien ama guarda los mandamientos para bien de los hermanos, para bien del prójimo en general, para bien de Dios, de su obra, y guarda esos mandamientos diariamente, cotidianamente. En 1 de Juan 5:2 dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor a los hermanos, en primer lugar, es guardar los mandamientos de Dios. Porque cuando yo guardo los mandamientos de Dios, tú estás viendo que los mandamientos de Dios pueden ser guardados. Estás viendo a mí darte ejemplo de obediencia. Y esa obediencia mía hacia los mandamientos es amor hacia ti. Porque tú puedes entender que esos mandamientos se pueden guardar. Que no es teoría, que es vida. Los mandamientos de Dios deben ser vida, deben ser nuestra vida.
Cuando Dios dice que amemos, debemos amar. Cuando Dios dice que no mintamos, sino que digamos la verdad, esa debe ser la realidad. Y así cada cosa que Dios diga. Quien conoce a Dios, conoce su voluntad, conoce sus mandamientos y los pone por obra. Dice 1 de Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Veis? La relación entre conocer a Dios y poner por obra su palabra, su voluntad. El que no ama, Dios ha dicho que amemos. ¿Es la voluntad de Dios que amemos? El que no ama no conoce a Dios, dice el texto. Por tanto, aquí podemos entender por qué el Señor en su tiempo, en el momento final, en el juicio final, dirá a muchos que se creen, que se consideran cristianos, no os conozco. Porque se consideraban cristianos. Posiblemente leían la Biblia, estudiaban teología, conocían de memoria muchas cosas, muchas enseñanzas, pero no tenían amor. No tenían amor por Dios, ni por el prójimo. Iban por la vida como aquellos fariseos, queriendo apedrear a las personas. La ley dice que hay que apedrear a tales mujeres. Hay personas que interpretan las cosas de Dios en el sentido más negativo que se puede interpretar las cosas de Dios. ¿Entienden? Ellos creen entender que la palabra de Dios nos legitima para ser severos, duros, para aborrecer a personas, incluso para apedrear a personas. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo lo que Dios nos dice se resume en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Todo lo que Dios dice en su palabra se resume en estos dos mandamientos. Por tanto, la persona que conoce a Dios, y es conocido a su vez por Dios, hace su voluntad y la hace de forma constante y perseverante. No se trata de que un día, hagamos alguna cosa mínimamente en la línea de la voluntad de Dios, un día. Y después el resto del tiempo hagamos los que nos dé la gana. No. Los que hacen la voluntad de Dios la hacen de forma constante y perseverante. Tenemos un ejemplo de ello en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 4, se nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Aquí se nos habla de 10 vírgenes, para hablar del pueblo de Dios como 10 vírgenes, como de la suma de distintos miembros que conforman un pueblo, una unidad, un cuerpo, la esposa de Cristo. Y en este pueblo, unos, las vírgenes sensatas, llevaban lámparas y aceite, y otros, las vírgenes insensatas, llevaban lámparas pero no aceite. Esto nos muestra que en el pueblo de Dios hay gente que cree ser creyente y no lo es, y gente que cree ser creyente y lo es. Y que hay dos formas de entender a Dios y dos formas de vivir a Dios. Las vírgenes sensatas lo eran sensatas, hacían la voluntad de Dios, a pesar de la mala influencia de las vírgenes insensatas. Hay quienes excusan
para no hacer la voluntad de Dios, echándole la culpa a otras personas. No, es que ahí en la iglesia una persona me hizo de tropiezo, no me saludó, o no me saluda, o no son gente que me quieren, o no me ayudan. Hay gente que le echa la culpa a los demás de lo que, como hemos dicho antes, es solo su responsabilidad. A tu lado puede haber personas insensatas que no conozcan a Dios, que no sean conocidos por Dios, que no hagan la voluntad de Dios, sino que hagan la propia. A tu lado puede haber 5 vírgenes insensatas, que hagan lo que les dé la gana, que tengan sus lámparas vacías, pero tú no tienes por qué ser de esas vírgenes insensatas. Tú no puedes dejar de relacionarte con Dios, de hacer lo que a ti te da la gana, excusándote en las insensatas. Tú debes tener tu lámpara y tu aceite. Tú debes ser responsable de ti mismo. Tú debes ser responsable de hacer la voluntad de Dios. Las vírgenes debían esperar al esposo. Ellas no sabían cuándo había de venir. Por tanto, era sensato llevar las lámparas y llevar aceite de repuesto. Era sensato. Las insensatas se llevaron por su propia opinión. Las sensatas hicieron lo que era correcto, justo. Lo que la palabra de Dios, por otra parte, enseña. Habla siempre de la sensatez, de la prudencia, de hacer las cosas bien, con justicia, etc. El que hace la voluntad de Dios está preparado para el encuentro con el Señor. Y nada le impedirá encontrarse con Él. Las vírgenes sensatas, las vírgenes que tenían aceite para sus lámparas, se encontraron con el esposo. Nos dice Mateo 25, 5 al 7, que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas intentaron ir al encuentro del esposo, pero él había tardado en llegar. El aceite inicial se había gastado. Era necesario poner el aceite de repuesto, llenar de nuevo las lámparas. Las sensatas tenían aceite de repuesto, llenaron sus lámparas. Las insensatas gastaron su aceite primero y no tenían aceite postrero que poner en sus lámparas. Quien conoce y hace la voluntad de Dios es del Señor y entrará a su reino celestial con él. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por eso en Mateo 25:10 se nos dice que mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las sensatas entraron a las bodas porque conocían la voluntad de Dios, porque hacían la voluntad de Dios, porque eran conocidas por Dios y ellas conocían a Dios. Las insensatas oyeron decir al esposo, no os conozco, no os conozco. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de una de las frases que Dios dirá en el juicio final, no te conozco. Y hemos visto que hay personas que dicen conocer al Señor sin que Él les conozca.
Estas personas se consideran cristianas toda su vida, porque hablan del Señor y confían en trabajos religiosos que realizan como evidencia de lo que creen ser. Pero en el juicio final, Dios les declarará que no les conoce como hijos suyos. Dios solo conoce a las ovejas que predestinó para que fuesen como su Hijo Jesús. Nos hemos preguntado por qué el Señor no considera suyos a muchos cristianos. Y hemos dicho que muchos que creen y conocen a Dios, que creen conocer a Dios, solo conocen al Dios de su imaginación. Y solo aceptan y viven su propia percepción de Dios y de las cosas de Dios. Quienes no conocen de verdad a Dios no pueden dar el fruto de la salvación y de la santidad. Y no pueden porque el buen fruto sale de dentro, de un corazón en el que está presente Dios. Y nos hemos preguntado cómo podemos saber si Dios nos conoce a nosotros como hijos suyos. Y hemos dicho que el que es de Dios conoce y hace su voluntad. Es decir, conoce y hace de forma perseverante y constante todo aquello que el Señor ha revelado en su palabra. Quien hace la voluntad de Dios conoce al Señor y es conocido por Él. Y finalmente morará con el Señor en el reino de los cielos. Es la hora de que cada uno se pregunte: ¿creo conocer a Dios o conozco a Dios? ¿Lo creo o realmente le conozco? ¿Me conoce Dios a mí? Un día Dios me tratará como aquel a quien conocía. ¿Me llamará buen siervo y fiel? ¿O por el contrario me dirá, no te conozco? Ojalá que puedas ser de aquellos que son conocidos por Dios. Que seas de aquellos a los que Dios conoce, para que tú también conozcas a Dios, para que conozcas su voluntad y la hagas siempre. Que Él te bendiga. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí.
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos muestra que lo importante es que tú nos conozcas, como hijos tuyos, porque seamos de aquellos que desde antes de la fundación del mundo destinaste a conocerte a ti y a tu voluntad, porque tengamos oído para esa voluntad, porque oigamos tu palabra, porque estemos en la enseñanza de tu palabra, porque la creamos, porque la obedezcamos, porque la pongamos por obra cada día de nuestras vidas, siempre, hasta el final. Ayúdanos, Señor, a ser como esas vírgenes sensatas, con sus lámparas llenas, y que no nos influyan las insensatas, que tienen sus lámparas vacías. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el encuentro contigo. Gracias, Señor, una vez más, por todo lo que nos das, por tu ayuda permanente en esta pandemia, por tu salud, por tu provisión constante. Gracias, Señor. Sigue ayudando a los enfermos, por los que te venimos pidiendo cada día que hablamos de ti, te damos culto y honra a ti, que exponemos tu palabra. Bendice, Señor, a esos enfermos que tú conoces. Ayúdales, Señor, a seguir adelante, a salir de la situación en que se encuentran, a mejorar si es tu voluntad y curarse. Gracias, Señor, por tantas cosas que recibimos también en otros aspectos de la vida. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.